Muy buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto volver a estar aquí en nuestro programa ASTL.tv, en el canal que es el mejor de televisión por internet. Como ustedes ven, nos encontramos en un foro totalmente renovado. Tenemos una mesa de trabajo amplia. Tenemos a mis espaldas 3 monitores, tenemos un audio 100% digital, tenemos una mejor iluminación, tenemos al frente de mí, ustedes no lo pueden ver, tengo un monitor. En fin, los directivos del canal, así como los productores y el personal que trabaja aquí, todos hicieron un gran esfuerzo para en un breve y muy corto lapso poder presentar una nueva imagen. Me da mucho gusto y esperamos que con estas novedades ustedes puedan recibir con mayor calidad, ya que se transmite con alta definición y puedan escucharlo muy bien, de tal manera que nuestro trabajo como conductores pues resulte más agradable para ustedes y lo que comentamos sea más provechoso y que también puedan ustedes dirigirse a nosotros para que este mensaje también tenga una respuesta. Me da mucho gusto poder tratar hoy un tema que lo obtuve de una situación muy reciente que por un error en el uso de una palabra ha causado a nuestro país pues varios conflictos de carácter internacional. Y me refiero a que se dijo que las fuerzas del orden de México, en un caso que sucedió ya hace varios meses, dieron una supuesta orden de abatir pues a los delincuentes. A raíz de este verbo, abatir, pues surgieron varios problemas, les decía a ustedes, incluso de carácter internacional, con la ONU, con Amnistía Internacional y con la oficina en Washington para América Latina. Esto ha sucedido porque el empleo de esa palabra, abatir, refleja que los que emitieron esa orden pues no tienen claro cuál es el significado verdadero de esa palabra. Y en realidad el problema vino porque las opiniones se han dividido. Por un lado, los que han considerado que la palabra, que el verbo abatir es, digamos, sinónimo o tiene el mismo significado que matar. Y en ese sentido dicen que la orden era que tendrían que matar a esos supuestos delincuentes. El Centro Pro de los Derechos Humanos en realidad fue la institución que descubrió que esta orden así se había impartido, de abatir en la oscuridad de preferencia a esos posibles delincuentes. Pero a raíz de eso la ONU ha pedido a México que se haga una aclaración en relación con el significado con el que se utilizó esa palabra abatir y que no es como un eufemismo de matar. Por otro lado, también la organización internacional Amnistía Internacional ha manifestado que siempre que se ha encontrado esa palabra abatir ha coincidido con que se refiere a matar. En ese sentido dicen que se puede pensar que esa orden pues fue en el sentido de abatir, o más bien dicen ellos de matar a esos posibles delincuentes. También la organización llamado WOLA, que es la oficina en Washington de Latinoamérica, también ella considera que las pruebas presentadas por la institución mexicana se deriva que en este caso los militares
fueron enviados a una misión para eliminar a los criminales. En ese sentido, el gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Gobernación, aclaró que el término abatir no significa matar, y tienen razón. Si vemos un diccionario, la palabra abatir no es sinónimo de matar. Así pues, el gobierno mexicano hizo esa aclaración. Y también dice la Secretaría de Gobernación que esa palabra, abatir, tiene muchos significados y que ninguno de esos significados significa que se vaya a privar a alguien de la vida. Lo importante aquí, independientemente de las diferentes opiniones que hay de quienes dicen que es equivalente el abatir al matar, y el gobierno mexicano que aclara que abatir no significa eso, independientemente de eso, lo que quiero señalar es que por no saber o por no conocer el significado preciso, el significado exacto de abatir, pues se utilizó con ese riesgo de las diferentes interpretaciones que se le han dado. Así pues, este es el primer hecho que yo quise tomar en cuenta para abordar el tema de hoy. Pero antes de entrar a él, también me encontré, por cierto, en la red de Facebook, una encuesta callejera que hacían a diferentes personas, donde les preguntaban a varios que cómo tomarían si su hijo fuera heterosexual. Entonces la mayoría de esas personas que contestaron esa pregunta, que qué harían si su hijo fuera heterosexual, pues dijeron que no harían nada, que comprenderían a su hijo, que porque pues eso no era culpa de él. En fin, casi la mayoría dijeron que su hijo, si era heterosexual, lo iban a tratar muy bien. Después también les preguntaron que si su hijo fuera transexual, ¿qué tratamiento le darían? Y entonces ellos le dijeron, bueno, pues si es transexual, pues no hay problema, ¿no? Pues todos somos, decían ellos, todos somos transexuales. Es decir, aquí, como ustedes ven de esta encuesta, se deriva también que la palabra heterosexual la confunden con la palabra homosexual. Pero como les preguntaban que qué pensarían si su hijo fuera heterosexual, como no conocen bien el significado, pues ellos confundieron heterosexual con homosexual y dijeron pues que lo entenderían, que lo comprenderían. Y también cuando nos dijeron de transexual, confundieron transexual con heterosexual, o como si dijera entre comillas, como seres humanos normales. Y no, pues allí fue una confusión que no refleja más que un problema en el conocimiento, en el manejo de las palabras. Y son palabras muy usuales, no nos estamos refiriendo a palabras que a veces aparecen en documentos pues muy rebuscados, sean documentos de tipo técnico con un lenguaje así, o sea, por ejemplo, en literatura, en poesía, se utilizan luego a veces palabras muy rebuscadas. No, aquí son palabras que se utilizan todos los días. Pero, les digo allí, todos los que respondieron, no hubo uno que dijera que heterosexual pues es una persona pues que tiene una definición por el sexo opuesto, ¿verdad? Y también nadie aclaró que transexual pues es un ser humano que cambia de sexo, digamos, ¿no? Entonces, estos dos hechos que son pues muy recientes y muy concretos, me llevaron a la idea de relanzar nuestro programa con este tema que se refiere más que nada a la importancia que tiene que sepamos utilizar el lenguaje, es decir, que dominemos el significado de las palabras que vamos utilizando para evitar pues problemas de comunicación. Ya vimos aquí un grave problema de comunicación que tuvo México por utilizar ese verbo abatir, ¿verdad? Que muchos lo interpretaron y lo siguen interpretando como que es sinónimo de matar.
y el gobierno insiste pues que no, que ese verbo tiene muchos significados y ninguno equivale, dicen, a quitar la vida. Así pues, vamos a comentar en este programa un tema que yo le dije que si en las palabras importa la cantidad. ¿Y por qué hablo de cantidad? Porque vamos a ver que según muchas personas, vamos a llamarlo, consideran que el uso de palabras por la mayoría de las personas ha ido disminuyendo. Es decir, en lugar que las personas conozcan más palabras o el significado propio de más palabras, va disminuyendo. Pero antes de entrar a ese punto de la cantidad, quiero leer algo que es muy interesante y muy incluso hermoso del gran poeta Pablo Neruda, cuando se refiere a la palabra, y dice Neruda que son las palabras las que cantan, las que suben y las que bajan. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto a las palabras, dice Neruda. Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Todo está en la palabra, dice Neruda. Una idea entera, dice, se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que la obedeció. Dice también, las palabras son antiquísimas y recientísimas. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros les caían de las botas, de las barbas, de los yermos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Y termina Neruda, dice, salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Como ven, el gran poeta Neruda, aquí con un lenguaje desde luego excelente, utilizando palabras bellas, palabras también sencillas, nos da una gran descripción muy bella de la importancia que tienen las palabras. Y esto pues cada día es más importante. La palabra no pierde lugar en el mundo. La palabra se está multiplicando por miles y millones todos los días. Internet ha permitido eso, y algunas redes sociales que son muy recientes, que son del siglo XXI, han permitido o permiten que en este momento que estoy yo pronunciando unas palabras, haya miles de millones de personas en el planeta utilizando las palabras, tanto escribiéndolas como leyéndolas, en un intercambio infinito o casi infinito. Así pues, vamos a comenzar a comentar con ustedes el tema que se anunció y que se refiere a que si en las palabras importa la cantidad. Y les decía que sí importa la cantidad, porque los problemas que se dan con el mal uso de las palabras generalmente coincide con que los seres humanos cada día parece ser que dominan menos el significado de las palabras. Y no nos referimos solamente a personas que carezcan de estudios o tengan pocos estudios, sino incluso nos podemos referir a profesionales que a la hora de expresarse o a la hora de, digamos, expresarse verbalmente con palabra o bien con palabra escrita, tienen muchas limitaciones porque les falta el dominio de las palabras.
Así pues, ¿importa el número o la cantidad de palabras que se conozcan? ¿Importa eso para poder pensar, para poderse comunicar mejor? Sería una pregunta. ¿Ese es importante? Las palabras, las piedrecillas que decía Neruda, ¿son necesarias para que podamos pensar, para que podamos comunicarnos? Sería un primer cuestionamiento. Entrando a hablar de cantidades, podemos decir que nuestro idioma español, que es un idioma que ya lo hablan más de 550 millones de personas en el mundo, fíjense, es una cantidad muy grande, muy importante, más de 550 millones. En el español se registran aproximadamente 100,000 palabras diferentes, es decir, nuestro idioma español tiene aproximadamente 100,000 palabras. No voy a decir en este momento si son pocas, si son muchas, pero vamos a registrar ese dato. Desde luego muchas sí son, pocas no son, pero no hagamos comparación con otros idiomas. Ahora, si consideramos que en nuestro idioma existe palabras derivadas y palabras que se conjugan, ya diríamos que de esas 100,000, que son todas diferentes, ya si consideramos las palabras que son derivadas o las palabras que son conjugadas, llegaríamos a considerar que nuestro idioma lo integran más de 400,000 palabras. Pongo un ejemplo. En español existe la palabra amor, pero esa palabra tiene derivados. Tiene amoroso, tiene amante, tiene amar, y amar tiene una conjugación. Amo, amas, ama, amamos, amaremos, amamos, nos amaron. Es decir, como ven, de la palabra amor se derivan muchas palabras, y de esas palabras, cuando son verbos, se conjugan, y sabemos nosotros que en nuestros verbos se conjugan en la primera, segunda, en 6 personas diferentes. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Hablamos de 6 conjugaciones. Así pues, en el español, tomemos la cifra, tenemos 400,000 palabras, tomando en cuenta las derivaciones y las conjugaciones. Si solo habláramos de palabras diferentes, hablaríamos de 100,000. Pero fíjense este caso. El Quijote, el Quijote de la Mancha, pues es la obra por excelencia del idioma español, pero es un libro que se escribió en el siglo XVI, ya hace bastante tiempo, y en ese libro alguien se puso a contar todas las palabras diferentes que Cervantes utilizó cuando escribió el Quijote, y esas palabras diferentes son 23,000. ¿Sí? Es decir, en la obra más importante, que actualmente tiene 100,000, en el siglo XVI seguramente pues no llegaban a, pues yo diría 30,000. No tengo el dato, pero es de suponer, porque los idiomas, las lenguas, son entes vivos que constantemente están incorporando palabras. Claro, también están desechando algunas, pero son más las que se incorporan. Entonces, digamos que hubiera 30,000, pues si se usaron 23,000, quiere decir que Cervantes pues utilizó la mayoría, pero desde luego también Cervantes aportó nuevas palabras. Ahora, de acuerdo a lo que calcula la Academia Española de la Lengua, en el 2010 se dice que el ciudadano medio utiliza entre 500 y 1,000 palabras. Fíjense que un ciudadano medio, un ciudadano promedio, una persona de los
450 millones que hablamos el español, una persona utiliza entre 500 y 1000 palabras. Ahora, puede ser que de esas 500 a 1000 palabras que utilice, a lo mejor no de todas conoce el significado. Aunque la utilice, quizá la esté utilizando equivocadamente, ¿sí? Como en el caso que vimos de abatir, pues la utilizaron, pero lo más probable es que la utilizaron mal, ¿sí? Ahora, en el español también se considera que los jóvenes, esta opinión yo no la comparto, simplemente la anoto, dice que utilizan un 25% de esas que dominan los ciudadanos medios, es decir, se está diciendo que un joven solo utiliza algo más de 240 palabras. Como ven, no es nada. Por otro lado, si tomamos derivados, que ya no solamente son las palabras, otro estudioso dice que el ciudadano medio, fíjese, utiliza 5000, de 1000 pasa a 5000. Pero en México, de acuerdo a estudios que se realizaron en el 2006, un mexicano promedio en su vocabulario diario apenas utiliza y entiende unas 800 palabras. Pero si esas 800 palabras le sumamos las derivadas y las conjugadas, diríamos que un mexicano promedio utiliza 20,000 palabras. Pero si tenemos 400,000 palabras, el mexicano promedio, pues escasamente utiliza un 5% de las palabras que tiene a su disposición. Es decir, como ven, es bajísimo el porcentaje en el uso de las palabras. De esos números que he estado manejando, se desprende fácilmente que la cantidad sí importa. Sí importa en la medida de que si hay 100,000 palabras en el español, y según unos dicen que un joven utiliza 250, pues yo creo que deberíamos de cerrar la puerta y decir, bueno, pues aquí ya no se puede vivir, pero desde luego no es así. Ahora, si utiliza 20,000 palabras, bueno, pues ya creo que es más adecuado. No voy yo a mencionar aquí en qué medida puede ser la cifra más adecuada, si los 250 o los 5,000, aunque yo me inclino de que sí el porcentaje pudiera ser 20,000, aunque es muy bajo, ya que se refiere nada más al 5% de las palabras que registra nuestro idioma. En lo que sí estoy yo de acuerdo es en que sí existe en el mundo de hoy una drástica y yo diría dramática reducción del vocabulario. Y allí sí, en la juventud, vemos que utilizan formas de decir que a veces son como una moda y las utilizan pues para mencionar muchas cosas, es decir, en lugar de darle nombres a las personas o a las cosas, utilizan un término que se está usando y a lo mejor en lugar de utilizar 20 palabras, con una misma van calificando o van señalando o van mencionando esos objetos o esas personas, es decir, hacen una reducción en la cantidad de palabras. Ahora, podemos decir que esto se ve mucho en los medios, en las redes sociales, pero desde luego esto no se le puede achacar a las redes, a las plataformas. Se le achacaría en todo caso al que las utiliza, porque algunos como que dicen, no, pues hay que ir reduciendo el uso de esas redes porque están afectando a la utilización del lenguaje. No, pues las redes en sí son excelentes plataformas y vemos que en las redes también se encuentran personas que utilizan un lenguaje muy bien escrito
y también muchas pues que utilizan un lenguaje pues, que es con muchos errores, no solamente ortográficos, sino también errores sintácticos. Pero digamos que realmente a veces los usuarios en las redes o quien escribe, incluso en los medios impresos, o las gentes que se dirigen a las multitudes en la televisión, por ejemplo, pues también esas personas utilizan las palabras, digamos, más usuales, es decir, no utilizan las palabras más exactas y más precisas, de tal manera que a veces pecan en los errores. Y no debería de importarles eso, sino que deberían de utilizar las palabras que son las que deben ser, ya que las personas que los escuchan, en caso de alguna palabra no comprenderla, pues tienen la opción y no tienen ya ninguna excusa de utilizar el diccionario. Y ya no solo hablemos del diccionario físico del libro, sino ya en internet, pues sobran los diccionarios, tanto en este caso de nuestro idioma español, como si queremos traducir del español a otro idioma, o de otro idioma al español. Así que yo creo que el problema, estoy seguro, el problema no son las redes, el problema realmente somos los que las utilizamos. Ahora, en realidad, pudieran decir muchos, bueno, pero pues si nos entendemos, es decir, si queremos decir algo y nos entienden, aunque realmente utilicemos un lenguaje con muy pocas palabras, es decir, un lenguaje pobre, ¿qué pasa si nos comunicamos? Pues yo creo que esa es una razón comprensible, y si hay comunicación, pues adelante. Pero lo que tenemos que pensar es que en la medida que el vocabulario va disminuyendo, de que el uso va siendo menor en palabras, eso tiene un significado. Si se empobrece el lenguaje, tenemos allí una limitante de pensamiento. Es decir, una persona que quiere expresar una idea, que la pensó, si tiene un lenguaje muy pobre, no la va a poder transmitir como él quiere. Entonces allí tenemos un problema de su capacidad de pensar y sobre todo de expresar su pensamiento. En cierto sentido, podemos decir que está directamente asociado con la capacidad también de reflexionar. Porque si ustedes leen un texto, por ejemplo en un periódico o bien en una red social, van a ver que cuando están comentando un mismo comentario o un mismo hecho, pues en realidad se ve mucha diferencia de cómo interpreta una persona que tiene un dominio de mayor cantidad de palabras, y también el que quiere expresar algo, pero tiene muchas limitantes porque no tiene las palabras. Y eso repercute también en la función interna del pensamiento. Cuando una persona dice que tiene una idea en la punta de la lengua, pero que no la puede expresar, pues en realidad lo que está diciendo es que no tiene clara esa idea en su cerebro, y no la tiene clara porque no tiene el instrumento, no tiene las palabras internas y luego externas para redondear, para afinar esa idea. Y en ese sentido, no es que la tenga en la punta de la lengua, sino que simplemente no puede expresarla porque no tiene el lenguaje suficiente. Por eso es importante la cantidad en el dominio de las palabras. Es decir, que entre más palabras tenga el ser humano a su disposición y que las sepa utilizar conociendo su significado, en esa medida
puede pensar con mayor claridad, puede reflexionar y puede expresar, sea verbalmente o sea por escrito, sus pensamientos, sus reflexiones, sus opiniones. Así pues, pudiéramos decir que esta disminución en el número de palabras que utilizan que utilizamos los ciudadanos, no solo los ciudadanos, los seres humanos, porque hay niños, hay jóvenes que no son todavía ciudadanos estrictamente, lo que utilizamos los seres humanos, que en la medida que disminuya nuestro uso o la cantidad de palabras que podamos utilizar, eso realmente significa pues una simplificación del pensamiento, y en cierta forma yo diría que podemos considerarlo como una derrota cultural, y cultural no entendiendo como se utiliza a veces que lo culto pues es conocer mucha música, mucha literatura, mucho cine, no, sino lo cultural en cuanto que ustedes saben que todo aquello que no es heredado, todo lo que no es genético es cultural, es decir, todo lo aprendido es cultural. Lo único que no es cultural es lo que recibimos por los genes, por herencia, pero fuera de eso todo es cultura. En ese sentido yo creo que sería una especie de una derrota o perder una batalla cultural, no perder la guerra desde luego, pero sí perder una batalla. Un caricaturista muy conocido argentino que se llama Roberto Fontana Rosa, él dice que no hay duda de que manejar un número mayor de vocablos favorece una mejor expresión, incluyendo, dice él, el uso de malas palabras, pone malas entre comillas, pues cuanto más matices tenga uno, más puede defenderse, para expresarse, para transmitir. Por eso hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad y fuerza. Esto que leí se refiere a que también no necesariamente debe de condenarse, debe de eliminarse del lenguaje cotidiano, de las palabras usuales, aquellas que se consideran pues palabras malsonantes o malas palabras, sino que también será necesario su utilización en la medida que se utilicen pues para reforzar, para aclarar, para transmitir. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la literatura, en muchas novelas, en cuentos, escritos por escritores de una alta categoría, utilizan esas palabras porque es necesario. Claro, utilizarlas nada más para sustituir otras situaciones o utilizarlas, digamos, nada más por una ofensa, pues allí yo creo que no puede ser recomendable su utilización. También otro argentino, el que es presidente de la Academia Argentina de las Letras, él dice, él sí está en estado de alarma, él dice, cuando no hay capacidad de expresión, se achica el pensamiento, dice él. Como ven, él sí dice, pues si no hay forma de expresarse, si no hay un dominio del lenguaje, si no hay un conocimiento suficiente de palabras, dice él, se achica el pensamiento. Lo vemos todos los días, dice él, con jóvenes que no leen, que no saben escribir correctamente y terminan con un lenguaje empobrecido. Y ese empobrecimiento intelectual y verbal le hace muy mal, dice él, fíjese, al sistema democrático. Pues él se fue muy allá, porque estábamos en el mundo de la cultura, estábamos en el mundo de las letras, en el mundo de las palabras, en el mundo de la comunicación,
y él se nos brinca al sistema democrático, pero yo creo que tiene razón, porque un sistema democrático se caracteriza porque en gran parte, pues en primer lugar es un sistema de derecho, es decir, un sistema en que todos somos iguales ante la ley, pero también se caracteriza por lo que llamamos la libertad de expresión. Y en la medida que exista la libertad de expresión, pero que las personas no puedan expresarse porque tienen una limitante en el lenguaje, pues en esa medida, sí, como dice él, hace muy mal al sistema democrático. Así que realmente la democracia, por eso en la democracia se pretende que las mayorías, por no decir el 100% de las personas, tengan una instrucción suficiente en la educación, en la escolarización. ¿Por qué? Porque el individuo debe de tener la oportunidad de recibir, de aprender las herramientas que le permitan vivir, ampliar y multiplicar y heredar un sistema democrático que hasta ahora se dice que no es el sistema ideal, pero es el menos peor de los sistemas políticos. Ahora, ya he mencionado yo a las redes sociales. En las redes sociales vemos en cada momento pobreza de lenguaje, mala redacción de textos y desde luego pues un sinnúmero de faltas de ortografía. Pero ya lo dije, eso no es culpa de las redes sociales, eso es el usuario. El usuario descuida o no sabe o le da flojera, no sé qué pase, pero no es culpa de las redes. Incluso en una red, en Twitter, que limita el número de palabras o caracteres que se pueden utilizar, pues no es culpa de él, porque yo creo que es muy bueno que en este caso, al limitar el espacio, allí el que va a utilizar esa red va a tener que hacer un ejercicio de síntesis, y eso es positivo en la medida que implica un desarrollo intelectual mayor. El sintetizar una idea, pues es algo muy positivo. Así que yo creo que las redes no perjudican a nadie, ya que son grandes plataformas que nos permiten expresarnos y nos permiten conocer, leer, escuchar a miles de personas, a millones de personas que a veces están a miles de kilómetros de nosotros y sin embargo estamos nosotros conociendo. Ya si nosotros dominamos otros idiomas, si no solamente inglés, si entendemos francés, si entendemos chino, si entendemos japonés, si entendemos árabe, pues ya estaríamos realmente en una interlocución maravillosa. Así que la limitación de espacios, las redes sociales son una gran oportunidad en la medida que nosotros las aprovechemos pues para expresarnos mejor. Yo pienso que si una persona logra expresarse con claridad, con precisión, pues se va a sentir más satisfecha porque su mensaje va a ser más claro y va a ser leído y entendido con mejor claridad. Y lo que decía yo de nuestro idioma, y todos los idiomas son entes vivos. ¿Por qué? Pues porque muchas de las palabras nacieron, murieron, pero también muchas están naciendo ahora, o se están reinventando, o las estamos importando, o las estamos trayendo de otros idiomas. Es decir, cada día van naciendo nuevas palabras. Y las academias de la lengua que hay en 29 países, refiriéndonos al español,
pues no son las que inventan las palabras y luego sacan un diccionario cada 10 años, cada 12 años, y donde dicen, bueno, pues ahora van nuevas palabras. No, eso somos nosotros los que utilizamos nuestro idioma, los que vamos incorporando nuevas palabras o nuevos significados. Lo que hacen las academias es registrar el uso de esas palabras, y en la medida que ese uso se generaliza, en la medida que ese uso adquiere un significado, o si son palabras extranjeras, en la medida que no existe o no puede existir una palabra equivalente, por ejemplo, por decir algo, en español nunca pudo haber existido algo para decir Twitter. Pues entonces ya se utiliza Twitter tal cual. Pues vamos ya a terminar, se nos agotó el tiempo. Espero que estos comentarios que hemos hecho alrededor de la palabra les sean útiles, y desde luego pues las palabras son muy importantes, pero no es tanto la cantidad, mayor o menor, sino sobre todo es la inteligencia con la que las utilicemos. Así que termino con eso y me despido de ustedes, esperando verlos la próxima semana a esta misma hora en su programa Comunícate por HazTL Televisión, una televisión que emprende con valores. Buenas tardes.